Buenas tardes, mis amados. Abran por favor su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Hemos estado viendo las puertas espirituales. Contemplaremos una puerta más dentro de la subserie Puertas Espirituales, correspondiente a la serie Guerra Espiritual. Y bueno, nuestra primera puerta fue la puerta del amor al dinero, en lo que pues bien podríamos permanecer mucho más tiempo. Sin embargo, yo creo que ya exfoliamos los puntos más importantes, más relevantes en cuanto al tema. Por lo tanto, damos paso a la siguiente puerta espiritual, y es la puerta de la fornicación. Y he titulado el tema de hoy: Huye de la puerta de la fornicación. Y para eso ya debe tener usted su Biblia. Y dice allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Incline su rostro en reverencia, acompáñenme en oración al Altísimo. Padre Santo, santificado sea tu nombre, bendito eres tu Señor. Venimos hoy a ti para darte honra y gloria y para pedirte que a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu nos hables. Que tu Espíritu Santo sea el que redarguya corazones en esta tarde. En el nombre bendito de Cristo, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Son tiempos difíciles. La misma palabra nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y algo que un servidor ha notado, sobre todo en la iglesia de Cristo, es el hecho de que se pierde el tiempo en muchas cosas, pero sobre todo de que los hijos de Dios, muchos hijas de Dios por supuesto, han desviado su camino. No que estén en pecado, pero han desviado sus pasos, han dejado las cosas que realmente deben de hacer o ocuparse de, y han puesto su empeño en cosas triviales, frívolas, en cosas superficiales, cosas del mundo, que hasta cierto punto en muchos de los casos pues no es pecaminoso. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar cuál es nuestro llamamiento, cuál es nuestro mandato de parte de Dios, qué es lo que tenemos que ocupar nuestro tiempo, en qué debemos hacerlo, pues entonces sí viene a ser preocupante lo que está sucediendo con la iglesia de Cristo. Y precisamente este tiempo de pandemia, de cuarentena, sobre todo hoy, y este tiempo que viene, como yo lo viene diciendo, se vuelve a cerrar la casa de Dios. Obviamente la palabra no está en cuarentena, pero se revela el corazón de muchos que de alguna manera quizás les da cierta alegría. Y créanme que eso sucede. No que estén brincando de júbilo, pero quizás les quita de responsabilidades. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios o el servicio a Dios como una responsabilidad, viene algún problema mayor, mayúsculo, y está en nuestro corazón. Así es también en este tiempo en el cual, porque nos ocupamos de otras cosas, quizás empecemos a tener un tiempo de ocio. Y ahí viene donde podemos abrir puertas espirituales. Es una gran verdad esto. Y por eso el tema de hoy es muy importante. Huye de la puerta de la fornicación, de la puerta de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque se va a presentar más hoy que nunca. En estos tiempos quizás que la gente se va a las redes sociales, se va en busca del antiguo novio o la novia, o que se va a esto, no tiene algo que hacer. Ocupa tu tiempo, ocupa. Y a los que son cristianos, como un servidor, yo diría, ocupa tu tiempo en servir a Dios, en declarar una palabra, en alabar a Dios, en hablarles de Cristo a aquellos que se están perdiendo, porque el tiempo se acerca. No es una fiesta. El tiempo está cerca. Y bueno, comencemos por definir fornicación. Y según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra fornicación es el acto de fornicar. Y fornicar significa tener ayuntamiento o cúpula carnal fuera del matrimonio. El concepto relevante ante los ojos de Dios es que la fornicación representa toda relación sexual que ocurre fuera del matrimonio. Porque muchas veces dicen, bueno, y a los homosexuales, si les tiran a esto, no, estamos hablando cualquiera. Un fornicario, por ejemplo, pues puede ser alguien heterosexual, hombre, mujer, no importa, pero que está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entiéndase, fuera del perímetro que resguarda
la santidad del vínculo matrimonial. No en balde la Biblia lo respalda diciendo allá en Hebreos 13:4, sea honroso en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿se fija? Los juzgará Dios. Sí, porque si hubiera dicho a los adúlteros, bueno, dirían, bueno, pues, ¿qué tiene, verdad? No, es que el matrimonio es santo y el matrimonio cubre todo eso. La relación sexual Dios la creó, no es pecado, pero es dentro del matrimonio. Cualquier cosa fuera de ello, si eres hombre o mujer casado, es adulterio, y si eres alguien que no está casado, cualquier tipo de relación, sea heterosexual, homosexual, lo que tú quieras, es pecado. Así de sencillo. Entonces, definitivamente la puerta de la fornicación es, si no la más, una de las más utilizadas por Satanás para hacer guerra a los santos de Dios. Mucho cuidado en este tiempo, para hacerlos sucumbir ante el pecado y así tener razones de sobra para poder acusarlos ante Dios. Esto, por supuesto, pues no era un secreto para el apóstol Pablo, que en el capítulo 5 en adelante aborda el tema de la inmoralidad sexual y lo hace además con enjundia y con coraje. Y sin embargo, antes de eso, y más puntualmente al final del capítulo 4, Pablo les dio a elegir a los corintios entre dos cosas. Él les dice, ¿quieren que cuando yo vaya con ustedes lo haga con vara o con un espíritu de amor y cordialidad? Bueno, esto en sí significa que Pablo les insinuó de que si se arrepentían y corregían sus caminos de lo que estaba a punto de exhortarles, pues él llegaría a ellos como un padre amoroso. Pero por otro lado, de no ser así, él mismo tendría que castigarlos con vara. Se entiende que tendría que disciplinarlos, obviamente utilizando las bases bíblicas. Entonces el apóstol Pablo utiliza esto como pues un puente para pasar precisamente a ese tema de importancia, al del quebrantamiento de la santidad dentro de la iglesia de Cristo. Y aquí, en este caso, dentro de la iglesia de Corinto. Al hecho de que indiscutiblemente alguien había abierto la puerta de la fornicación. Y esto era grave. Y tal es así que justamente la fornicación y en sí el pecado de la inmoralidad sexual en general ocupa un lugar principal en los dos capítulos siguientes, en donde Pablo también aprovecha un espacio para tratar con los litigios legales, pero solo para volver a retomar el tema de la santidad, nuevamente en el versículo 6 del capítulo 6, pero versículo 12 del capítulo 6. Y es que, aunque sí añadió a su reclamo estos pleitos, algunos pleitos internos entre los miembros de la congregación, mismos que estaban siendo presentados ante la corte de justicia, una corte secular y no ante el concilio de la iglesia como debería haber sido. Y aun cuando esto, pues en simples términos, es lo que se estaba dando, ataca más bien Pablo con severidad el comportamiento malsano de los corintios, pero lo hace señalando el hecho de que posiblemente debido a la permisividad de los líderes ante un pecado de carácter sexual de tan gran envergadura, la iglesia se había contaminado. Y esto sucede. En otras palabras, que por no haber cerrado la puerta espiritual de la fornicación en base en la disciplina, pues otras puertas espirituales pecaminosas fueron después abiertas como derivado de ello. Y esto nos revela una vez más que un pecado jamás viene solo, nunca. Entonces, si vamos un capítulo atrás, ahí precisamente en 1 Corintios capítulo 5, podemos leer lo que Pablo les habla a los corintios y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción? O sea, el que fornicó. Al brincarnos al versículo 13, nos damos cuenta de que al final Pablo dice, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. La fornicación es una perversión, una depravación, una severa
corrupción del alma. Obviamente hoy se ve muy natural en el mundo de hoy, que es muy parecido al del tiempo de Pablo. Se ve muy natural, se ve como algo que pues no tiene nada que ver. Nos amamos, sobre todo los jóvenes, aún jóvenes dentro de la iglesia de Cristo que están en actos de fornicación. Y realmente podemos percibir el celo de Pablo impreso no solo en este fragmento, sino en los dos capítulos subsecuentes, el 5 y el 6. Porque con todo aquel desorden, no solo se había roto la armonía dentro de la iglesia, sino que además se había quebrantado la santidad de la misma, la pureza. No de que seamos perfectos, porque no lo somos, pero sí en un acto de tal bajeza como se transgreda la ley de Dios, la santidad. El carácter santo de Dios es ofendido. Por eso y por mucho más Pablo condena el hecho. Y en este caso en particular hasta trae a colación la conducta de los paganos en cuanto a este tipo de asuntos. Y es por lo que yo quiero comenzar, porque dice acerca de este acto de inmoralidad sexual. Y de un tipo, o sea, una clase de inmoralidad sexual que ni siquiera ocurre entre gentiles, entiendes, entre los paganos. Tienes que poner atención a esto y subrayarlo, porque el mundo está viendo a la iglesia en estos momentos, y mucha de esta está en sus laureles y está decayendo, y está en una apatía, peor aún que antes de que sucediese este espacio que Dios da para despertarnos, pero más bien muchos han caído en un letargo espantoso, peor que de antes. Un tipo que ni siquiera ocurre entre los gentiles, dice el hecho de que Pablo, o sea, el simple hecho de que Pablo menciona esto, o menciona a los gentiles como un punto de comparación, pues ya es ya de por sí una vergüenza en sí misma para la iglesia de Cristo. Porque supone que nosotros debemos de ser la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tiniebla, pero nos voltea y dice a los discípulos, y de paso con eso a nosotros, ustedes, dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero muchas de esas luces sí están debajo del almud. Sí está, esas ciudades alumbradas están escondidas, están, o sea, no están en la cima. Entonces, aquello que debería ser la luz, imagínese usted, cuando es más tinieblas que la misma oscuridad, me refiero a la del mundo, pues es de condenar severamente. Y ese es el caso. Y sucede exactamente lo que enseñó Jesús en Mateo 5:13, no lo busque. Yo se lo leo de una versión sencilla, palabra de Dios para todos. Y dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Ah, qué bueno, ¿no? Pues yo soy la sal de la tierra. La sal, pues preserva, ¿verdad? Es un preservativo, sobre todo en los tiempos de antes que no había refrigeración. Y da el sazón, el sabor. Pero escuchen lo que dice, pero si la sal pierde su sabor, o sea, sus propiedades, ¿cómo podría volver a ser salada? Escuchen, ya no sirve para nada, sino para ser tirada. Y así está mucho de la iglesia de hoy. Han perdido su sabor, su sazón, han perdido lo salado, ya no son salados, ya no tienen esa propiedad y no sirve para nada. Pablo utiliza pues a los gentiles como un punto de referencia precisamente para avergonzar a la iglesia, pero más que nada para mostrarnos de lo peligroso y dañino que es abrir la puerta a la fornicación. Y ahorita se está abierto de par en par. Muchos pueden decir quizás no. Créanme, si en las ciudades, en las metrópolis sobre todo, ha incrementado en un 200%, esas son estadísticas, el nivel de criminalidad, sobre todo asesinatos, robos, también las violaciones. Y créanme que ha incrementado el adulterio y la fornicación. ¿Usted cree que entre todo eso no vayan en toda esa bola hijos e hijas de Dios, de la iglesia de Cristo? Pues más vale que lo crea, porque el enemigo sabe lo que hace. Por eso nos muestra Pablo de lo peligro. Y además recalca lo grotesco que era el pecado
que había cometido aquel miembro de esa congregación. Y a ver, pues yo creo que es necesario que nos adentremos un poco al contexto histórico, ¿verdad? Geográfico de esa época, porque pues nos es necesario entender lo que significaba el ser comparados con una cultura tan perversa como lo era la cultura griega de Corinto. Bueno, Corinto es una ciudad de la península de Grecia, y mientras que Atenas, la capital, tenía el cerebro, por así decirlo, por cuanto pues, la mayoría de los educadores residían ahí, los grandes, ¿no?, pensadores, pues más específicamente lo hacían en la provincia romana de Acaya, en lo que hoy día es el sur de Grecia. Corinto tenía la fuerza, es lo que se hablaba. Corinto tiene la fuerza, la sangre. Historiadores relatan de un pueblo trabajador y próspero, muy parecido al que hoy se ve en nuestros días. Y aun cuando Atenas tenía una buena ubicación geográfica frente al mar, bueno, pues Corinto tenía una mejor. ¿Por qué? Porque estaba situada frente a dos mares y contaba además con un puerto en cada uno de ellos. Era una ciudad porteña, ni qué dudarlo. Ahora, ¿y qué de todo esto? Bueno, al tener esos dos puertos, esta ciudad era una de las más visitadas, porque en aquellos días el acceso al mar era una de las vías principales, el acceso para viajar a otros lugares o para recibir viajeros, comercio, etcétera. Así que multitud de gente de todos los trasfondos culturales llegaban allí, lo que causó que pues una pronta degeneración social y moral. Y eso sucede, obviamente, eso sucede, eso no lo podemos detener, pero sí podemos hacer algo como cristianos, como hijos e hijas de Dios, en tratar de retardar un poco ese proceso y de paso ayudar a que muchos vengan a Cristo a través del Evangelio. Entonces, todo esto que sucedió, pues lo podemos corroborar cuando estudiamos lugares como Las Vegas, Nevada, por mencionar algún sitio, ¿verdad? Donde se descuelga todo tipo de gente, llegan de todas partes del mundo y se embarcan en todo tipo de actividades, aún al punto de que esta ciudad pues ya ha adoptado con orgullo el apelativo de pues la ciudad del pecado. Y bueno, ahí podemos ver la insensatez del ser humano. Ahora, esto no era malo del todo, ¿verdad? Que fuera una ciudad próspera, porque pues, una ciudad como esa garantizaba que Pablo, así como otros evangelistas, pues pudiesen alcanzar una demografía más vasta. Y ese es precisamente el punto, en lugares donde tenemos esa libertad hasta hoy, que la vamos a perder pronto, esa libertad, al menos por parte del gobierno, de las autoridades, que tendremos que hacerlo quizás a lo clandestino. Y ahí es donde se va a conocer realmente a los verdaderos. Porque si ahorita ya se están muchos alejándose cuando pues, aún hay una oportunidad de una manera o de otra de seguir evangelizando, bueno, entonces, ¿qué será después? Entonces, vemos aquí que Corinto gozaba también de un rico suelo óptimo para la siembra, y esto atraía no solo a los agricultores, sino también a los pastores, o sea, a personas que tenían ganado. Y asimismo, su ubicación en un terreno de 4 millas de anchura, alrededor de 6 kilómetros, pues los cuales separaban el mar Egeo en el este del mar Adriático, y que atraían a marineros y mercaderes a sus costas. O sea, vemos todo tipo, ¿verdad? Todo tipo de negociantes y todo tipo de trabajadores. Y en casi todos los conceptos geográficos se podría decir que la ciudad de Corinto era un pueblo perfecto, una ciudad próspera, porque además estaba situado en un cruce de caminos, un puente que no solo le unía con el norte de Grecia, sino que a su vez servía como puente entre el mundo occidental y el mundo oriental. Bueno, 800 años antes de Cristo, el poeta griego, ¿sí? el poeta griego Homero, ya había calificado a este pueblo como, y lo cito, la opulenta Corinto. Fin de la cita. Porque eran prósperos en muchas ramas. La construcción naval, por ejemplo, era una de las especialidades que ellos tenían y dominaban.
como lo era la alfarería y el trabajo en bronce, la escultura. Incluso la producción del colirio era pues de gran prosperidad. Y hasta aquí pues todo era plenitud y gozo, hasta que en el año 146 antes de Cristo, Corintio se pronunció en contra del poderoso emergente romano. Y fíjense aquí, yo abro un paréntesis para que noten el hecho de que la soberbia y el orgullo eran innatos en la gente de Corinto. O sea, ya lo traían por naturaleza. Pero eso es en todos. Todos somos orgullosos y soberbios en potencia. Por eso es que es necesario que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. De otra manera no se puede. Para que alguien pueda ser salvo, para que alguien pueda creer, realmente tiene que tumbar esa barrera. Arrepentimiento significa el postrarte realmente, el arrepentirte completamente de lo que, el reconocer lo que tú eres y reconocer quién es Dios y que nosotros no somos, y postrarnos completamente ante Él, en completa humillación, completa humildad, corazón completamente contrito. Y bueno, vemos que esta gente era orgullosa. Y prácticamente ese orgullo le llevó a la destrucción. Cuentan las crónicas que Roma, como era de esperarse, prácticamente desapareció del mapa, esta ciudad tan próspera, y bueno, como lo hizo con otras. Y el Imperio Romano asesinó a la gran mayoría de los hombres y tomaron y vendieron como esclavos a las mujeres y a los niños de la ciudad. Fíjense qué tragedia. Y eso es precisamente lo que el enemigo está haciendo en estos momentos. Sobre todo vemos en la iglesia de Cristo cómo nuestros jóvenes están siendo cautivos y siendo hechos esclavos del pecado. Y eso entre otros, ¿verdad? Acercándonos más a la época de Pablo, un siglo después, en el año 44 antes de Cristo, el emperador Julio César ordenó la reconstrucción de la ciudad. Para esto, como ya sucedió en otras culturas, pues hubo una invasión de colonos que incluyeron una diversa mezcla de esclavos y de soldados retirados, los cuales provenían de diversas nacionalidades, de diversas naciones. Y para colmo llegaron inmigrantes del este, entre los cuales pues había judíos, y con todos esos vinieron también nuevos emprendedores de negocios, así como compañías de comercio ya establecidas. Para el tiempo en el cual Pablo llega a esta ciudad, esto pues a mediados del primer siglo antes de Cristo, el comercio estaba en todo su apogeo, más bien desde el primer siglo después de Cristo, estaba en todo su apogeo, con las tabernas, los templos, los teatros, así como los mercados y los baños públicos. Es más, Pablo mismo era uno de los emprendedores, ¿sí? O sea, vemos cómo hubo un cambio de antes de Cristo a después de Cristo. En este caso, Pablo viene también como un emprendedor que se vale, como lo hemos visto y lo hemos dicho. Obviamente las personas, sobre todo alguna gente cristiana, que puede emprender negocios, que puede trabajar. Pero nuestra labor primordial siempre es antes el cumplir lo que Dios nos manda. Seamos o no ministros oficiales, ¿sí? Esto es alguien que ha sido, pues, le han sido impuestas manos por medio del presbiterio, etcétera. Pero todos somos ministros del Evangelio, somos embajadores de Cristo. Seamos o no ministros oficiales, ministramos la palabra, hablamos, tenemos que hablar con nuestra propia vida y testimonio. Así que, pues Pablo era empresario, pero eso no era su papel primordial, ni era lo que más le preocupaba. ¿Sí? Porque leemos en las Escrituras que para fin de financiar su ministerio y obtener el sustento diario, pues el apóstol se unió a una pareja que recién había llegado de Roma, Aquila y Priscila. Y dice la palabra que todos ellos trabajaban en tiendas. El doctor Lucas lo señala en Hechos capítulo 18, mientras que Pablo menciona esta singular pareja en la carta a los romanos y precisamente en esta primera carta a los corintios. Curiosamente, ambas cartas lo hacen en el capítulo 16. Ahora, a nosotros conocer los pormenores de todo lo que ya hemos mencionado, no es muy difícil el deducir que todos estos factores causaron que esta ciudad
pues gozara de muy mala reputación. Obviamente, entre más oportunidades tengas, más desorden va a haber, más perversiones, más pecado. Obviamente, ¿por qué? Porque el corazón del hombre es malvado, es maligno. Y bueno, y a la verdad, pues existen cuantiosos escritos en cuanto a esto, pero según lo estudiado es difícil el saber si todo lo escrito es verdad. Es como cuando usted va al internet, no puede creer todo lo que le dicen. Tiene que tener cuidado, de todo lo que escucha, de todo lo que lee. Muchas personas, por ejemplo, están siendo desviadas. En la iglesia de Cristo están siendo desviadas por falsas doctrinas, que se acomodan quizás más a lo que apela a su corazón. Y bueno, tenemos que tener cuidado de si lo que estamos escuchando es bíblico, si es aquello que se apega a las palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o si no, simplemente cambiar de canal, ¿no? Así que no todo va a ser cierto, y esto se debe a que la gran mayoría de los escritos que hablan de los excesos y la inmoralidad de la ciudad de Corinto, pues provienen de escritores que residieron en Atenas, ciudad con la cual se había pues establecido una rivalidad férrea, muy ferviente, por lo cual pues sus habitantes, incluidos los escribas y filósofos, se proclamaron enemigos de ellos, de los corintios. Por ejemplo, Aristóteles acuñó, entiéndase, empujó con gran fuerza y aún hizo popular entre el mundo antiguo un verbo griego que se traduciría como corintianizar. Algo así como dicen, vamos a cristianizar. Bueno, ellos decían corintianizar. Y según los eruditos, esto significaba fiestas salvajes. Fíjense nomás, fiestas salvajes, entre los cuales se incluye el término vulgar que significa porneia, que es fornicar. De ahí viene la palabra, pues todos saben, ¿no? Pornografía. Y estas eran orgías que pues no eran extrañas tampoco para Roma. Los mismos romanos se enfrascaban en todo este tipo de asuntos, ¿verdad? Eran en ese aspecto pues, de lo peor. Y ni aún para los mismos atenienses, lo mismo. Y lo que sucede es que, según estos, los corintios se excedían al máximo. Ese era el asunto. O sea, todos lo hacían. Todos participaban en orgías, todas estas naciones. Pero los corintios se excedían, eso se pasaban. O sea, imagínate, para que los romanos dijeran, es que los corintios, olvídate. Es como el ejemplo que le di de Las Vegas. Dicen, no, pues aquí hay de todo, es una depravación total aquí en Los Ángeles, por decir, o en la Ciudad de México, o en eso. Pero luego dices Las Vegas y como que ya pasa a otro nivel. Entonces eran entre todos los más depravados. Hubo incluso un grupo de escritores que hicieron una obra teatral a la cual dieron un título basado en el nombre Corinto, el cual es en inglés whore lover, o quiere decir amante de las prostitutas. Por otro lado, Platón también participó en difundir toda aquella mala fama de Corinto. ¿Qué hizo Platón? Bueno, él hizo famosa la frase muchacha corintia, la cual pues era un término como el que hoy se utiliza para decir valley girl o airhead, que en español viene a ser muchacha de cabeza hueca, ¿no? Que por lo general son más inclinadas a lo sexual, no muy inteligentes. O sea, fíjese lo que era. Ahora, solo que al decir muchacha corintia, Platón no estaba atacando tanto lo intelectual de la mujer, sino más bien lo vulgar de la mujer de Corinto. En todos sus ámbitos, en todos sus... se iban a los extremos, y eso la gente alrededor lo sabía. Y Platón pues utilizó el concepto de muchacha corintia o Corinthian whore para referirse a una vil prostituta de la calle, y lo empezaban a utilizar. Así que entendamos que ¿dónde estaba situada la iglesia de Corinto? Esto pues nos abre mucho el entendimiento en cuanto al problema de pecado que existía en la misma iglesia de Corinto. O sea, no de balde tenían ese desorden, porque estaban dentro de esa cultura terrible. Ahora, para ser justos, pues muchos eruditos insisten que algunos informes que datan de la época de Pablo, como aquel de las 1000 prostitutas sagradas, eran una fantasía, o quizás rumores.
Lo cierto del caso es que las orgías sexuales, así como el consumo de fármacos, las drogas, todo ese tipo de cosas, tanto en el templo de Afrodita, así como en los cultos de adoración de otros dioses y festejos paganos de diversas deidades, que incluía todo tipo de orgías y excesos, pues está plenamente comprobado. Eso no lo puede negar. En la historia lo puede usted encontrar. Eso así era. Las fiestas bacanales y etcétera, ¿no? De manera que la fornicación, que alude a todo tipo de inmoralidad sexual, abundaba en aquella ciudad de Corinto. Fíjense nomás. En base a todo lo antes dicho, pues se podría decir que Corinto era pues una puerta espiritual y literal abierta a la fornicación. Se lo voy a repetir. Corinto era una puerta espiritual y literal abierta de par en par a la fornicación. Al grado de que entre aquellos dichos que les mencioné se encontraba aquel que se utilizaba cuando alguno quería hacer referencia de un pervertido sexual o un pecador empedernido. ¿Saben cómo le llamaban? Corintio. Así fácil. Dice que terrible. Ahora, a nosotros tener este trasfondo social, cultural y hasta religioso, ya entendemos el por qué de la gravedad del caso de la iglesia en Corinto. Porque al Pablo tomar como referencia a una sociedad tan pervertida y aún poniéndola por debajo de los cristianos de Corinto, pues en cuanto al límite de las desviaciones y perversiones sexuales se refiere, pues no era poca cosa. En otras palabras, el decir que los corintios paganos mostraban una mayor reserva en cuanto al pecado, en cuanto a pecados de inmoralidad sexual o de fornicación, que los mismos cristianos, pues, ya eran palabras mayores. Ahora entendemos que con este tipo de declaraciones, como de hecho se informa, o sea, el versículo 1 del capítulo 5 de 1 Corintios, de hecho se informa que entre ustedes hay inmoralidad y de un tipo que ni siquiera ocurre entre los gentiles, o sea, los de la calle, los paganos, los que no conocen a Dios. Esto es, dice, que un hombre tiene a la esposa de su padre. Con eso, Pablo deseaba empujar a la congregación a que reaccionara. O sea, esto era terrible. Y que no permitiera que un miembro de la congregación avergonzara a toda la iglesia ante el mundo. Porque así como una manzana podrida es capaz de corromper toda la caja, pues de la misma manera un pecador desvergonzado puede infectarlo todo y a todos los que toca. Y con ello también, bueno, desde el testimonio mismo de la congregación frente a una comunidad gentil. La gente se cuida más, sin embargo, de una epidemia, de una pandemia, de un virus como el que se nos presenta en estos tiempos, que de contaminarse del pecado, que de andar con personas de este calibre. Y así sucede. Y esa es la iglesia de Cristo hoy. Terrible. Desviada de lo que realmente, del camino verdadero. Porque se ha desviado de la palabra. Porque se ha apartado por mucho. Lo que agrava aún más esta ya de por sí situación era de que estos casos vergonzosos habían alcanzado ya la vista y los oídos de los incrédulos. Por ejemplo, una versión bíblica sencilla, nueva versión internacional, dice, de este versículo 1 del capítulo 5 de 1 Corintios, dice, es ya de dominio público, fíjese, de dominio público, ya ni siquiera en la iglesia, de dominio público, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Fíjense nomás. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. La versión bíblica, la palabra hispanoamericana, dice, por todas partes se comenta que uno de ustedes vive con su madrastra, como si fuera su esposa. Un caso así de lujuria, ni siquiera entre los no cristianos suele suceder o suele darse.
Fíjense nomás. Se dice, ni siquiera entre la gente que no tiene temor de Dios. Pero sin embargo, aquí se da, dice Pablo. O sea, este caso ya estaba en boca de todos, incluidos los no cristianos. Más que nada porque se trataba de un caso de incesto. Y pues, que en una breve definición, incesto es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos en consanguinidad. O sea, un parentesco muy cercano, biológico, consanguíneo, padres con hijas, o los mismos hijos, los mismos madres con hijos, qué sé yo, tíos, primos, etc. Ahora, era solo lógico que si un pecado tan grosero gozaba de impunidad, cuánto más lo serían pleitos legales entre los congregantes. O sea, ahora sí, como dice el dicho, que el pez grande se come al chico. Se menciona en el capítulo siguiente, en 1 Corintios 6, versículos 5 al 6. Dice la versión sencilla, nueva versión internacional. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie, escuche, lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro. Y esto ante los incrédulos. O sea, todo estaba siendo expuesto ante los incrédulos. Una vergüenza. Todo esto recaía en los líderes y con justa razón. Y es que si usted es alguien que pues de repente entabla una demanda con Albertano porque le pegó a su carro en el estacionamiento de la iglesia y usted lo lleva ante los litigios, pues, ante la corte de la ciudad, pregunto, ¿tendrían acaso los líderes carácter moral como o espiritual para reprenderle de que eso estaba mal? Pues no. Y todo esto, por supuesto, que afectaba el testimonio de la iglesia, pero más allá de eso, pues el nombre de nuestro Señor Jesucristo era vituperado, era blasfemado entre los incrédulos a causa del pecado de algunos. Por lo que en los primeros 8 versículos de este capítulo 5, pues Pablo asalta de inmediato lo que en mi muy particular opinión era para él lo más grave. Entre todo lo que estaba sucediendo, eso era lo más grave, lo más importante a tratar. Me refiero al pecado de la inmoralidad sexual, obviamente. Y lo recalco. Al hecho de que alguien había osado abrir la puerta de la fornicación. Y pues hasta ese momento nadie se había atrevido o estaba dispuesto a tratar de cerrarla. Pues obviamente era viable, eso era posible, porque simplemente tenían que tomar lo que ya estaba preestablecido, la disciplina bíblica, que por ejemplo podrían tomar algo como en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Pero no lo hacían. Ahora bien, como ya lo establecimos, por tratarse además de un caso de incesto, o sea, un caso grave, y esto debido a que involucraba la relación de un hombre con su madrastra, Pablo comienza diciendo que se le ha informado que en la congregación hay un incestuoso y que los miembros de la iglesia pues no han hecho nada al respecto, no han hecho nada para reprenderle, no han hecho nada para acusarle, para hacerle notar, hacerle ver su pecado, para confrontarle. Y es más que obvio el hecho de que este pecado tan atroz, tanto ante los ojos de Dios como de los hombres, es uno que pues tiene que ser removido. Obviamente Dios siempre busca remover el pecado y no al pecador, pero si el pecador es impenitente, tiene que remover al pecador. Así debe de ser. Y es cuando viene la excomunión, la expulsión de la iglesia, y se le tiene que tratar como un pagano si no se arrepintió después del proceso que encontramos otra vez en Mateo 18, capítulo 18, versículos 15 al 20. Hay un proceso, obviamente. Pero si después de eso no se arrepiente, este caso obviamente ya había llegado a los límites, era descarado. O sea, este caso en particular es uno que tiene, aquel hombre definitivamente era culpable de fornicar, y no obstante su pecado ya rayaba, lo reitero, en el descaro por el incesto, por tratarse de la mujer de su papá, y era algo que quizás andaba hasta
proclamando con orgullo. No había temor de Dios, no había arrepentimiento, no había remordimiento siquiera. Sin embargo, el problema aquí pues no descansa solamente en el hecho de que aquel hombre y por supuesto aquella mujer también pues habían abierto la puerta de la fornicación, sino que además la iglesia era igualmente culpable por no haber actuado. Ese es el problema, no haber actuado de acuerdo con las Escrituras. Una versión parafraseada se pega mucho al texto original y esta dice del versículo 1 del capítulo 5: de hecho se informa que entre ustedes hay inmoralidad y de un tipo que ni siquiera ocurre entre los gentiles. Esto es, que un hombre tiene la esposa de su padre. Y el texto original nos enseña que Pablo elaboró un informe cabal del caso, en el cual acumuló documentación muy completa. Dice esta versión, de hecho se informa, fíjese, de hecho se informa. La primera palabra que aparece en el texto griego es olos, y es un adverbio que significa de hecho o del todo, y comunica en sí la idea de cabalidad, o sea, muy completo, más que de universalidad. En otras palabras, habla de datos específicos y no vagos ni generales. Dieron santo y seña, como decía mi mamá. Santo y seña. Y en este caso significa que se ha relatado toda la historia a detalle, con lujo de detalles. Y eso es tremendo. Ahora, déjeme explicarle la frase olos, o explicarle que al tener la palabra olos, pues cuando la frase dice olos akotai, ahí en el griego, significa de hecho se informa, sugiere que el informe es casi irrefutable, o sea, es incuestionable, categórico, casi es como si te agarraran con las manos en la masa, ¿no? Hay tanto detalle que es lo más probable es que es verdadero. Es decir, se ha regado por todas partes. Se sabe, y más que nada, ¿por qué? Por la falta de arrepentimiento, sobre todo porque la iglesia avalaba el pecado de la fornicación en este perverso. ¿Por qué? Pues no me dice nada, pues andaba por todas partes luciéndose, ¿no? Con la esposa de su padre. Y bueno, tan fue así que Pablo ni siquiera se interesa en mencionar la fuente que le reveló ese asunto, como si lo hizo al comienzo de la carta, de esa misma carta, tratar el asunto de las divisiones, ¿verdad?, entre los hermanos de Corintio, porque Pablo dice, no necesita buscarlo, pero ahí mismo dice en el capítulo 1, versículo 10, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. ¿Serían los de Cloe los que le informaron de esto otro? Pues no se sabe, porque en este caso en 1 Corintios 1:11 pues habla de aquello que le fue revelado, mostrado y aclarado, mientras que en este capítulo pues ya en el 5 el griego sugiere casi un rumor, pero como se dice por ahí un secreto a voces, algo que ya es obvio. Y el caso es que solo menciona el hecho y no entra en detalles de su procedencia. Pero menciono todo esto para que entendamos la gravedad del caso de inmoralidad sexual, que pues si lo comparamos al caso en el cual existen divisiones, pues dijeras, bueno, pues casi está a la par. Lo que sucede es cuando hay divisiones que de repente tienen no atentan contra el colapso de la iglesia, ¿verdad? El partir la iglesia es otro punto. Pero cuando hay ya divisiones severas, porque atentan contra el cuerpo de Cristo, y ahí están a la par, por cuanto ambos afectan la santidad, la unidad y la armonía de la iglesia. Y la prueba de esto está, porque muchos pueden decir, no, que sea menos, ¿no? Bueno, la prueba de esto está en que una carta anterior, porque él lo menciona, Pablo ya les había advertido de que no debían juntarse con gente inmoral. Esto lo vemos todo el tiempo. Con los fornicarios que se precian de ser cristianos, lo cual lo menciona en el versículo 9. Dice, capítulo 5, versículo 9 dice, os he escrito por carta, o sea, ya les escribí antes, que no os juntéis con los fornicarios. Y obviamente aclara ahí que no los del mundo, sino los que estaban dentro de la iglesia. Pero esto sucede dentro de la iglesia. Gente que conoce el pecado
de inmoralidad sexual de alguno, como si nada. Es que ¿dónde está el amor? Es que yo no sé quién va a juzgar, y empieza, no juzguéis para no ser juzgados, y puro texto bíblico sacado de contexto. Porque no tienen el valor para realmente aplicar lo bíblico, lo que Dios dice que hagamos. Y esto estaba así. Entonces, no se junten con eso. Y sin embargo, en Romanos 16, 17 no lo busque. Hace exactamente lo mismo al referirse a los que dividen y parten la iglesia. Aquellos que, a los gurús del evangelio, como les llamo yo, aquellos que dicen, ya me voy, y se llevan a medio mundo, o traen a su grupo, y etcétera. Y ahí les dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Y van en contra de lo que a ustedes les ha enseñado. Y dice, apártense de ellos. ¿Se da cuenta? Y el asunto aquí es que nos deja claro el hecho de que el pecado de la fornicación sale a la luz de una manera o de otra. Porque salió a la luz en el mundo. Y escuche bien, nos vamos a sorprender muy pronto, porque vamos a ver cómo se ha incrementado. Así como cuando vemos las estadísticas de que alguna vez nos sorprendieron, ahora ya crecieron más, que ni siquiera he revisado, de los casos de divorcio, que era un 25%, y después subió al 50% entre cristianos, y ahora es más. Bueno, pues así se van a ver también los casos de fornicación. Y nos deja claro que va a salir. Pablo pues comienza emitiendo el reporte del caso al sacar a la luz el contenido de su informe. Dice, entre ustedes hay inmoralidad. Un hombre tiene la esposa de su padre. Y debido a la estructura gramatical del pasaje, Pablo parece indicar que el padre todavía estaba vivo. Dice. Y esto, simple y sencillamente, pues resultaba aún más abominable ante Dios. Ahora bien, esto no es propio del Nuevo Testamento, como no lo es de aquella época, como sea. Y yo les doy dos ejemplos. En Génesis 35, 22, todos conocen estos ejemplos. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, ¿se acuerdan Rubén, que era el primogénito de Jacob? Y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Note que Bilha no era esposa de Jacob, sino solo una concubina, lo cual, pues según el diccionario castellano, es la mujer que vive y cohabita con algún hombre como si fuera su marido. Pero en otras cuestiones del Antiguo Testamento, como en el caso de Salomón, pues sí son esposas como secundarias, o sea, sí se consideran como esposas. Entonces, ante Dios y los hombres, Bilha era la mujer de Jacob, que era el padre de Rubén. Y aunque Dios no lo avalaba, recordemos que la ley aún no había sido dada a Moisés. Y la cuestión de cómo se dieron las cosas, ustedes las conocen en el caso de Jacob, ¿verdad? Él no procuró todo eso. Vino por un engaño de Labán, su suegro, y entonces fue Lea y fue Raquel, y después vinieron las siervas, ¿verdad? Y ya de ahí surgieron las 12 tribus. Así que, aunque Dios no lo hablaba, pues lo vemos que esto, sin embargo, ella era considerada la esposa de Jacob. Y pues, de manera que ante Dios Jacob y Bilha eran una sola carne. No solo porque habían tenido relaciones sexuales procreando hijos, sino además por el trasfondo cultural que permitía el concubinato. Entonces no era como el nuestro, ¿verdad? El caso es que pues sucede algo muy similar a lo que sucedió allá en Corintio. Lo mismo. Pues dice en el tema de Jacob y su hijo Rubén, dice, lo cual, el hecho de que Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, llegó a saber Israel. O sea, no solamente Jacob, sino todos, dice. Ahora, escuche bien, el acto tan perverso se puso en boca de todos. Es terrible, porque el pecado sale, hermanos. Y ahorita el enemigo nos puede engañar y puede decir, no hay problema, abre esa puerta de la fornicación, pero créeme que detrás de eso hay una tragedia terrible, y puedes perder tu familia, puedes perderlo todo. Entonces este acto tan pervertido
Es como Dios lo ve así. Hay casos más descarados, ¿verdad? Como el de 2 Samuel 16:22. Ustedes lo conocen, el caso de Absalón, que durmió con las 10 concurinas. Ahora, era un caso político, pero no importa. Siguen siendo mujeres que con las cuales su padre había tenido relaciones sexuales. ¿Sí? Otro ejemplo está en el libro de Amós, capítulo 2, versículo 7, y es uno múltiple. Entiéndase que el profeta, con este vil acto, lo saca a la luz de una manera que se daba común y generalizada, porque condena la conducta moral y pecaminosa del pueblo de Dios. Él dice: pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Y escuche lo que dice enseguida: padre e hijo se acuestan, entiéndase, tienen relaciones sexuales con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. ¿Se da cuenta? O sea que esto no es nuevo, profanando mi santo nombre. Se estaba profanando el santo nombre de Dios en la iglesia de Corinto. Y quiero que entienda que el mayor problema del pecado radica en la ofensa directa al carácter santo de Dios. Eso es lo principal. Por eso existe el pecado, porque Dios es perfecto, completamente santo. Se agrede su ley. Y volvemos pues al caso puntual de 1 Corintios, y yo le diré que todo acto sexual fuera del matrimonio es abominable ante Dios. No podemos decir, que de repente esto... Pero sí es obvio que hay ocasiones en las que el abrir esa puerta a la fornicación, pues puede ser que en algunos casos manifiesten detalles adicionales que pueden ser aún más ofensivos, más detestables ante los ojos del Altísimo, del Santísimo. Y eso es algo que no podemos negar. Justamente el punto que Pablo estaba exponiendo a los corintios es ese. Y es por lo siguiente, mire, en los círculos judíos la frase esposa de su padre quería decir madrastra. Y muchos dicen, bueno, pues era su madrastra. Y ahí está el punto de que empezamos a minimizar las cosas. Sin embargo, dado que la mujer había hecho votos matrimoniales con el padre, era un pecado que el hijo tuviese relaciones sexuales con ella. Es como el caso de que cuando ya eran desposados, ¿verdad? Todavía no, como le sucedió a María y a José, estaban desposados, todavía no tenían relaciones sexuales, pero ya eran considerados como marido y mujer, de una manera cabal, completa, al punto de que si la mujer engañaba al hombre o el hombre a la mujer, pues era adulterio, aun cuando estos no habían consumado el acto, pero ya estaban desposados, ya eran marido y mujer. En este aspecto era algo similar. Entonces, imagínense que el hecho de que un hijo tuviese relaciones sexuales con la mujer de su padre, aun cuando ella no tuviera relación biológica con él, pues era como si hubiera tenido relaciones sexuales con su propia madre, o sea, con su madre biológica. A ese punto llegaba. Por eso es que tenemos que entender eso. Y Dios advirtió repetidamente esto a los israelitas. En Levítico 18:8, yo se lo leo, dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y para que mejor lo entienda, a lo que Dios se refiere ahí es según la versión Nueva Biblia Viva, versión sencilla, dice: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Y esto obviamente va al punto de que son una sola carne. Y al unirte con ella, pues se hace una sola carne con el Padre. Imagínense aquellos que están fornicando, aquellos jóvenes y aún los adultos, ¿verdad? Que piensan, pues no pasa nada, porque no ven su pecado, pero Dios lo ve de esa manera, que estás con este y con otro y con aquel y con aquello, y al rato es una bola, es una masa de pecado, y es lo que Dios ve encima de ti, de fornicación, porque abriste la puerta a la fornicación. Qué terrible, ¿no? Y no lo vemos así. Y ahí, otra vez, el concepto que está en Génesis 2:24, el de ser una sola carne, es tan importante en el matrimonio. Por eso dice, cuando seguimos leyendo, y ya no tenemos tiempo, pero ahí mismo, cuando seguimos leyendo de que nosotros no podemos tomar los miembros, o sea, somos de Cristo, ¿verdad?
con lo que empecé a huir de la fornicación, y después explica el por qué. Porque si nos unimos a una ramera, a una prostituta, dice, en el caso a cualquier mujer, ¿verdad? Y tú, ¿cómo? Si tú estás unido a Cristo, ¿estás casado o no? ¿Estás casado? Estás unido a tu mujer y a Cristo. Y la unión de tu mujer está avalada porque es tu esposa. Pero en el caso de no estar casado, si tú eres cristiano, estás unido a Cristo de todos modos. Y vas y unes tus miembros a tu cuerpo y todo. Ese es el punto. Somos una sola carne con nuestro matrimonio, pero también somos uno con Cristo. Y ahora, si en Israel un hijo tenía relaciones con su madrastra, pues la comunidad lo habría apedreado. Así era de grave. Levíticos 20:11, no lo busque. La versión Dios habla hoy, dice, si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una de las esposas de su padre, tanto el hombre como la mujer serán ejecutados, o sea, muertos, pues son culpables de un delito de muerte. Deuteronomio 22:30 dice, ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Fíjese. Deuteronomio 27:20, palabra de Dios para todos. Los levitas dirán, maldito el que tenga relaciones sexuales con la esposa de su papá, porque lo habrá deshonrado. Dice que grave. Muchos dicen, bueno, es el Antiguo Testamento. No, es que no. Ahora, si nos apegamos al contexto histórico, esto también es muy probable que la mujer no era ni cristiana, que es lo más seguro, porque pues no la menciona, no dicen échenla a ella, ¿verdad? También no la menciona. Y algunos podrían decir, ¿y qué con eso? Pues si el hombre pues, de todos modos estaba acostando con su madrastra, bueno, simplemente que cada pecado cuenta. Y se acumularían más pecados cometidos que van desde la violación del quinto mandamiento, Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pues lo deshonraron, ¿no? Y bueno, también pasa por ejemplo, que se apega esto a Deuteronomio 20:27, que lo leímos porque lo deshonra a su padre. Y también pasa ahora ya por 2 Corintios 2:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O sea, aparte que está pecando, va a otro y llega hasta Levíticos 18:8 habiendo cometido incesto, y Levíticos 20:11 y Deuteronomio 22:30 por haber tomado la mujer de su padre. Y una tras otro. Y mis hermanos, el abrir la puerta a la fornicación no solo abre la puerta a un pecado, sino a una cadena de pecados que además es progresiva, creciente y encima de carácter acumulativo. No hay manera de que un pecado venga solo, siempre serán muchos. Y al rato no vas a saber qué hacer. Vas a estar completamente en un hoyo de fango, lleno de lodo. En otras palabras, es una puerta espiritual que nos conduce a un pasillo, o sea, la puerta de la fornicación, que nos conduce a un pasillo con una multitud de puertas contiguas. Y si usted lo prefiere, la fornicación en nuestra vida, pues constituye un pecado que da entrada a muchos otros. Terrible. Da entrada a muchos otros. No en balde Proverbios 6:32. No lo busque, dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. La Nueva Biblia Viva dice, pero al que se acuesta con la mujer de otro le falta la capacidad de pensar. Fíjese, pues se destruye a sí mismo. ¡Qué terrible! Ahora, ¿saben por qué yo comencé por el señalamiento que Pablo hace a la congregación de Corintios al compararlos con los paganos? Aludiendo que ellos estaban peor que aún esos gentiles, esos paganos perversos. Bueno, porque justamente esa es la condición actual de la iglesia de Cristo, en muchos lugares. Que eso está sucediendo, hermanos. Tenemos que despertar. Y empieza por lo poco, empieza por enfriarse, empieza por desviarse. Este tiempo que Dios ha permitido de alguna manera, el enemigo lo está utilizando de una forma muy sabia. Yo dije por ahí en alguna predicación que de alguna manera pues Dios había quitado la capacidad de Satanás de utilizar todos sus juguetes
Pero Satanás siempre encuentra otras maneras para desviarnos, otros juguetes, otras formas de engañar, porque Él es el padre de mentira. Tenemos que estar alertas, hermanos, tenemos que despertar. Y esto está sucediendo con esta cuarentena. Porque en lugar de procurar ocuparnos en llevar el Evangelio, en realmente analizar nuestras vidas y decir, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? No digo que no ocupemos nuestro tiempo en las cosas del mundo como trabajar o atender a nuestra familia, etc. Obviamente que no. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Yo vuelvo y lo recalco. Para muchos están viendo esto como vacaciones. El problema es esto, y con esto yo concluyo, que el despertar va a ser terrible. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, para Satanás es mucho más sencillo el engañarnos, el persuadirnos a que nosotros abramos las puertas espirituales, entre las cuales está esta terrible, que es la puerta de la fornicación, del pecado de inmoralidad. Y cualquiera puede decir, no, yo no. Pero recuerda, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Mucho cuidado. Yo realmente exhorto a la iglesia de Cristo a que vuelva a las sendas antiguas y que este tiempo realmente lo tome para el servicio de Dios, de alguna u otra manera. Dios les guiará y les dará sabiduría. Vamos a orar. Señor poderoso, bendito, en este tiempo yo vengo a ti pidiéndote por la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, las personas por las cuales Cristo dio su vida, que hemos creído, por aquellos que Él nos ha hecho la promesa de que volverá algún día. Pero Señor, tu palabra dice claramente que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y ciertamente el libertinaje y la permisividad de muchos pecados está a la orden del día, porque Satanás y sus secuaces han engañado. Hay una guerra espiritual que se viene dando. Y hay un engaño puntual. Y Satanás es inteligente. Y él tiene un plan que está llevando a cabo todos los días. Y lo único que nosotros debemos de hacer es combatirlo por medio de nuestras facultades en Cristo, del Espíritu Santo y su palabra, de la oración, de llevar el Evangelio. No hay otra manera. La palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En este tiempo en el cual se ha hecho aún más la falta de interés, se ha hecho mayor entre aquellos que dicen ser tu pueblo. Que no llegue ese tiempo, Señor, donde tú digas, ustedes me adoran, me alaban, pero su corazón está muy lejos de mí. Yo te pido que nos ilumines, que nos despiertes, que tú traigas, Señor, ese fuego, que avives el fuego de aquellos que realmente pertenecemos a ese remanente, para que podamos salir, Señor, y podamos realmente proclamar tu palabra, porque tu palabra no está en cuarentena, y podamos advertir por medio de tu palabra y tus estatutos, pero sobre todo por esa convicción que tu Espíritu Santo nos da, a aquellos que estén a punto de abrir esa puerta de la fornicación que es terrible. Ayúdanos a huir de esa puerta de la fornicación, a huir e ir en pos de ti. En el nombre bendito de Cristo, tu Hijo amado, yo te lo pido, Señor, y lo hago dándote honra y gloria
por los siglos de los siglos, y exaltando también el Cordero que está sentado a tu diestra, y a quien el Espíritu dice, ven. Sí, ven. Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen, ven. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes.